Hoy por hoy sos director del Banco Nación, pero economista toda la vida. Siempre nos ayudaste a pensar en líos parecidos. Alguien comprometido políticamente, además economista. Decime, ¿quién es la señora Batakis? ¿Quién es? Bueno, es una mujer con bastante experiencia en materia de gestión. Fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Y te diría que en los últimos años básicamente estuvo trabajando en la relación con las provincias, ¿no? Trabajaba desde el Ministerio del Interior. Yo te diría que es alguien que tiene un muy buen vínculo con toda la red de gobernadores, digamos. Me parece que ese es el lugar específico en el que se está, más allá de otros tiempos más pretéritos donde tuvo otras participaciones, pero concretamente hoy la ubicaría allí. Y ese es un punto, me parece, fundamental para entender lo que está pasando, porque por ahí con la agenda porteñocentrista se pierde un poco, pero se conformó una liga de gobernadores que tienen reclamos muy serios, y entre esos reclamos es también que el ajuste del Fondo Monetario Internacional no recaiga sobre las arcas de las provincias. Es que la última recomendación del fondo, en el marco de algo que hay que reconocer y que a veces parece difícil hablarlo, entonces se dicen cosas genéricas como mantener el acuerdo, es un acuerdo viejo, nació viejo, porque ya cuando nació la guerra Rusia-Ucrania lo pasó al costado. El centro del ajuste del gasto previsto para el acuerdo con el fondo, para cumplir las metas, era la reducción de los subsidios energéticos. Hecho pensado con precios internacionales de la energía muy distantes de los actuales. Consecuentemente, hoy, bajar los subsidios se transforma en algo muy difícil de realizar. Consecuencia, viene el fondo y ¿qué dice? El fondo sí reconoce que cambiaron las cosas. ¿Y qué te dice? Bueno, como esto está difícil, usted tiene que reducirle, digamos, las transferencias a las provincias, reducirle las transferencias a las universidades, tiene que bajar el gasto en obra pública. Bueno, las viejas recetas del Fondo Monetario Internacional. De alguna manera me parece que ellos revisan. Bueno, nosotros también tenemos que revisar para poder hacer política en la Argentina, ¿no? Claudio, recién Batakis decía de manera textual, nos parece importante como prioridad económica mantener el programa económico. Uno podría pensar que implícitamente está diciendo al Fondo Monetario Internacional no le vamos a hacer frente desde el lugar que vos lo estás planteando. ¿Te parece que se puede pensar así? ¿Se puede esperar algún movimiento radical de Silvina Batakis? Hay que esperar las definiciones reales. Me parece que los discursos a esta altura del partido tienen más que ver con lo que hay que decir en un marco muy complejo. Hay que decir acá que la verdad que el ministro Guzmán, el ex ministro Guzmán, el ministro saliente, más allá de los autoelogios que hace sobre él en su renuncia, no ha contribuido demasiado en la manera de renunciar. Se va en el marco de una corrida cambiaria sobre la base de condiciones construidas por su política económica, en donde la lógica hubiera sido que hubiera terminado la situación y no que produjera un hecho como el que produjo, que de hecho en la práctica está contribuyendo a un salto cambiario. Esto es lo que está produciendo el ministro que dijo que venía a tranquilizar a la Argentina y nos deja una tasa de inflación del 70%, tranquilizados estamos, nos deja un riesgo país de 2.500 puntos, nos deja una canasta familiar de 190.000 pesos para salarios promedios que están en 70.000 pesos, ni un hogar con 2 salarios formales llega a fin de mes. Digo, me parece que no tranquilizó nada y encima se va, da un portazo, se lleva a los secretarios, deja vacío el ministerio, deja en banda al presidente de la Nación en una coyuntura en donde lo que se está pagando es el precio de no haber fortalecido las cuentas públicas. ¿Por qué se fue el sábado, Guzmán? Guzmán se fue porque, digamos, la coyuntura, ministro que huye sirve para otra batalla, y en realidad huyó en el marco de una corrida cambiaria.
Eso es lo que hizo. Esa es la lectura. ¿No es más, Esa es la política que económica? ¿Eh? ¿Es más política o económica la explicación? No, ¿cómo va a ser solamente política? Digo, acá obviamente siempre hay política y suponer que no hay política sería vivir en el paraíso, pero lo cierto es que no se puede reemplazar la fortaleza fiscal por un mecanismo abusivo de endeudamiento en pesos, que obviamente es más razonable que el endeudamiento en dólares, pero que no es neutral. ¿Quiénes son los que les prestan pesos al Estado argentino? Es el establishment financiero local, son los actores más importantes Con del poder esas económico tasas. en la Argentina, son los que piden el acuerdo con el fondo, son ellos. Por lo tanto, en realidad nos dejó como rehenes del fondo después de una deuda que era absolutamente impugnable y que negoció muy mal, y nos deja como rehenes del establishment financiero. En ese contexto, digamos, el Estado fue debilitado por la gestión de Guzmán, para ¿no? un inocente podría pensarse que Guzmán es el fondo. Ha sido funcional absolutamente al fondo. Bueno, Yo no sé si no eso olvidemos no que es. hubo un acuerdo que fue aprobado por el Congreso, no fue solo Guzmán, ¿no? Bueno, y que fue bueno, fue aprobado por un Congreso centralmente con los votos de Juntos para el Cambio. Ustedes comentaban bien, la reacción de los mercados, es decir, del poder, frente a el nombramiento de Batakis, es cuestionarla. Sí, claro. Esta es la reacción. Al ministro Guzmán lo defendían. Y en realidad, el acuerdo con el fondo lo votaron centralmente con los votos de Juntos Ella para el tiró una Cambio. punta igual, habló nuestra prioridad. Sí creo que hay que subsanar el déficit fiscal. Lo primero que dijo, solvencia fiscal. Claro, pero la solvencia fiscal es absolutamente... A ver, digamos, acá hay exenciones, subsidios y carga tributaria que revisar. ¿Pero para qué? Para una intervención fiscal progresiva, para que paguen los multimillonarios y para captar rentas donde corresponde y financiar lo que debe ser Ahí va. financiado. Gracias, Claudio.